Buen día a todos los espectadores, hoy les presentaremos de un grupo, del plantel de CONALEP 22, del grupo 201 de la carrera de Autotrónica, sobre nuestro proyecto final, de una fuente de alimentación lineal. Los integrantes que se conformaron en este proyecto fueron Yosmar Alexis Aguilar Hernández, Diego Alberto Gómez Gordillo y Brandon Ya el Nuricumbo Cruz. Comenzamos primeramente, ¿qué es una fuente de alimentación lineal? En una fuente de alimentación lineal, la electricidad cruda de la línea de alimentación se envía por primera vez a través de un transformador, lo cual aduce su voltaje a un valor ligeramente mayor que el necesario para los circuitos del equipo. Entonces, ¿cuál es su función principal? Se conoce como fuente de alimentación o power supply en inglés al dispositivo, que se utiliza para convertir la corriente de la red eléctrica en una forma de energía adecuada para los componentes de un dispositivo o sistema electrónico. Entonces que ya sabemos su función y qué es, ahora veremos una breve explicación de cómo se podría realizar uno. El proceso que se realiza se divide en tres partes. Comenzaremos con los materiales que necesitaremos en la primera parte. En la primera parte necesitaremos un enchufe con cable, un transformador de 110 a 12 volts, un puente de diodos, capézate electrolítico de 2200 mF u 3300 mF, 2 metros de cable AW6, LED de color rojo. Bueno, comenzamos su realización. Primero cortamos el cable con despuche con una pinza para dividirlo en dos. Después soldamos cable con la entrada del transformador para dar corriente al transformador. Así tendría que quedar. Después de haber conectado, soldamos en la salida con cable AW6, en una entrada negativa y otra positiva, y colocamos el puente de diodos al circuito, soldando con el cable AW6, de un punto negativa en la otra negativa. Después de haber colocado el puente de diodos, soldaran el capacitor al puente de diodos para poder almacenar energía dentro del circuito. El capacitor tiene polaridad, entonces tendrá que estar soldado adecuadamente si no pudiera quemar el circuito y podría fallar la fuente. Después de haber conectado el capézate, conectamos el LED rojo con cable AW6 al puente de diodos para poder indiciar que hubiera polaridad para poder indicar en la primera parte. Así tendría que quedar al conectarse. Y así tendría que estar al final. Bueno, pasemos a la segunda parte, que les explicará la otra voz. Bueno, ahora pasemos a la segunda parte del circuito. Los materiales que necesitaremos serán LEDs de color verde, 3 en total. Circuitos reguladores, los cuales son 3 diferentes. El de 7805, el de 7809 y el de 7812. Una resistencia de 1.5 kilonewtones. Una resistencia de 220 ohm. Una resistencia de 330 en. Una resistencia de 560 en. 3 capacitores electrolítico 5.1 MF microfariodo 16 bumas. Bueno, comenzamos a conectar con un poco de cable AW6 conectando a la resistencia 1.5 kilonewtones. Como podemos ver en el siguiente diagrama, tendremos que soldar el cable AW6 a los reguladores dependiendo cuál sea su número. Entonces, cuando se haya soldado en el punto que se indica donde el cable AW6 se tenga que soldar en el regulador de 7805. Después en el otro punto con el cable punto AW6 se tendría que soldar un LED verde. Un ejemplo de cómo tendría que soldarse el cable AW6 con el LED. Así tendría que quedar. Entonces así tendríamos que conectar en cada uno de los reguladores el mismo procedimiento. Para poder indicarnos bien qué resistencia tendría que estar soldado cada regulador, en el de 7809 se tendrá que colocar la resistencia de 330 con el LED verde. Con el regulador se tendrá que soldar con la resistencia del 560. Después que se haya soldado adecuadamente los reguladores, se tendrá que probar conectándolo a corriente y tendría que aparecer que se esté encendiendo. Bueno, eso sería todo de la segunda parte. Pasemos a la última parte de este circuitos. Bueno, comenzamos por la última parte del circuito. Este proceso no es muy largo y esta parte constará de los siguientes materiales: un voltímetro amperímetro tipo display y 6 bananas hembras.
Ahora para el proceso de realización, va compuesto así. Se tendrá que conectar un cable que, compuesta el voltímetro a la terminal del regulador de 7812, y con uno del otro cable del voltímetro, se conectará a otra terminal para poder dar un corriente al voltímetro. Ok, después de que hayan terminado, con el voltímetro tendrá que utilizar las bananas hembra. Con las bananas hembras que tendrás que utilizar será conectándolo al cable AW6D.C ADA regulador. Bueno, ya que hemos terminado de realizar .C las bananas hembras, por fin terminaron con el circuito. Bueno, se va a realizar una caja para poder utilizar correctamente el circuito. Puedes utilizar materiales como cartón, papel cascarón, una caja de zapato, un cartón especial llamado MDF o hasta el teorber de su mamá para realizar la caja. Así tendría que quedar al final. En conclusión de esta práctica, aprendimos. Aprender a construir una fuente de alimentación lineal implicaría varios pasos clave. Comenzaría con la comprensión de los conceptos básicos de electrónica, como la ley de Ohm, los circuitos en serie y paralelo, y los componentes electrónicos básicos, como resistencias, capacitores y diodos. Luego, estudiaría los transformadores para comprender cómo convertir el voltaje de la red eléctrica a un nivel más manejable. A continuación, explicaremos qué aprendimos en este proyecto. Aprender a diseñar y construir una fuente de alimentación lineal es una habilidad fundamental en el campo de la electrónica. Este proceso comienza con una comprensión sólida de los principios básicos de la electricidad y la electrónica, tales como la ley de Ohm, los circuitos en serie y paralelo y el funcionamiento de componentes esenciales como resistencias, capacitores, diodos y transistores. El primer paso en la creación de una fuente de alimentación lineal es entender cómo funciona un transformador. Los transformadores son cruciales porque permiten convertir el voltaje de la red eléctrica, que generalmente es mucho más alto de lo que se necesita para la mayoría de los dispositivos electrónicos, a un nivel más bajo y manejable. Una vez que el voltaje ha sido reducido por el transformador, se utiliza un rectificador para convertir la corriente alterna AC en corriente continua DC. Los rectificadores pueden ser de media onda o de onda completa, y típicamente utilizan diodos para permitir el flujo de corriente en una sola dirección. Después de la rectificación, el voltaje todavía presenta variaciones o rizado, por lo que es necesario usar filtros para suavizar estas fluctuaciones. Los filtros, que a menudo consisten en capacitores y a veces inductores, ayudan a estabilizar el voltaje, eliminando las ondulaciones residuales. El paso final en la construcción de una fuente de alimentación lineal es la regulación del voltaje. Los reguladores de voltaje aseguran que la salida de la fuente de alimentación sea constante. A pesar de las variaciones en la carga o en el voltaje de entrada, existen varios tipos de reguladores, incluidos los reguladores lineales y los reguladores de conmutación, aunque en una fuente de alimentación lineal se utilizan reguladores lineales. A lo largo del proceso de aprendizaje es crucial complementar la teoría con la práctica. Esto implica ensamblar circuitos, realizar mediciones y experimentar con diferentes configuraciones para comprender mejor cómo interactúan los componentes. La experimentación práctica permite identificar y solucionar problemas reales que pueden surgir en el diseño y construcción de una fuente de alimentación. En resumen, aprender a diseñar y construir una fuente de alimentación lineal requiere una combinación de conocimientos teóricos y habilidades prácticas. Es un proceso que abarca desde los fundamentos de la electrónica hasta la aplicación de técnicas avanzadas de filtrado y regulación, y proporciona una base sólida para el diseño y construcción de circuitos electrónicos más complejos. Bueno, eso es todo sobre nuestro video de nuestro proyecto final de nuestra materia de equipo de herramientas sin manejo automotriz del grupo 201 de la Autotrónica.
Muchas gracias por nuestra atención, espectadores. Que tenga un gran día todos.